Como ya he dicho, este canal surge con el propósito de dar a conocer la obra de reparación llamada por nuestro Señor los defensores del santo nombre de Dios. Y como Él mismo nos ha enseñado a través de la humilde sierva del Carmelo, la Iglesia es su cuerpo místico y la religión es el rostro de este cuerpo. Por tanto, considero un deber ineludible dar a conocer tan sublime trabajo y limpiar el rostro de nuestro Señor con el velo del amor por la verdad, como hiciera la Verónica ante la soldadesca, con gran celo por su gloria, sin ninguna clase de temor o respetos humanos, porque es su divino rostro, el rostro de nuestro Salvador, el rostro más adorable y dulce, el que ha recibido de parte de este clero infiltrado los más rudos golpes, los más indignantes ultrajes ante el silencio, si no es que hasta con el aplauso de los católicos tibios, temerosos o tímidos. Dios juzgará a cada cual según su responsabilidad y lo que urdió en su corazón. Eso no nos toca. Lo que sí nos toca es obrar con misericordia para el que no sabe o para el que va por el camino del error, porque ha sido engañado y no hay quien le corrija y enseñe. Porque nuestro Señor Jesucristo lo dijo, la verdad os hará libres y también yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo cual me permito continuar no con mis dichos y aserciones, sino con los hechos contundentes y el magisterio milenario, porque estoy cansada de las medias verdades de los que se autodenominan el resto fiel, socavando ellos mismos la verdad porque la dicen a medias, lo que es una mentira más cruel. O pregúntense ustedes, ¿quién es más cruel? El enemigo que se te presenta de frente, te insulta de frente, te dice que es tu enemigo, o el enemigo hipócrita que viene, te da un beso, te abraza y te entierra el puñal por la espalda. Para mí ese es el enemigo más cruel, como lo es Ratzinger, el que se hace pasar por un conservador, un tradicionalista, cuando es verdaderamente uno de los autores más maliciosos del Concilio Vaticano II. Pero eso lo daremos a conocer próximamente. Ahorita vamos a los hechos. Hemos leído cómo el apóstata Abate Roca, salido de la escuela de los carmelitas y ordenado sacerdote en 1858, fue un apóstata de la peor especie, miembro de las sociedades secretas más importantes y elemento conscientemente dispuesto a la destrucción de la Iglesia. Aquí recordaremos algunos de sus escritos, que ya he grabado en otro video, que parecen anunciarnos la crisis espantosa que estamos viviendo. En una carta al judío Oswald Witt, el 23 de agosto de 1891, le dice: un cristianismo nuevo, sublime, amplio, profundo, realmente universalista, absolutamente enciclopédico, es el que va a venir, el cual terminará por hacer descender sobre la tierra todo el cielo, como ha dicho Víctor Hugo, por suprimir fronteras, los sectarismos, las iglesias locales, étnicas y celosas, los templos divisionarios, los alvéolos que retienen prisioneras del Papa a las moléculas doloridas del gran cuerpo social de Cristo. Glorioso Centenario, página 123. Lo que la cristiandad quiere edificar no es una pagoda, sino un culto universal que englobará a todos los cultos. Glorioso Centenario, página 77. El viejo papado, el viejo sacerdocio abdicará de buena gana ante el pontificado y ante los sacerdotes del futuro, que serán los del pasado convertidos y transfigurados en vistas a la organización científica del planeta a la luz del Evangelio. Y esa nueva iglesia, aunque tal vez no deba conservar nada de la disciplina escolástica y de la forma rudimentaria de la iglesia antigua, recibirá, sin embargo, de Roma la consagración y la jurisdicción canónica. Glorioso Centenario, página 452-456. Se prepara una inmolación que expiará solemnemente. El papado sucumbirá, morirá bajo el cuchillo sagrado que forjarán los padres del último concilio. El César papal es una hostia coronada para el sacrificio. Glorioso Centenario, página 13.
Solo recordaremos que la excomunista Velado declaró haber puesto en 1930 en los seminarios más de 1.100 comunistas y que estos ya estaban en los más altos puestos de la jerarquía, preparando en la creación de un concilio para que la Iglesia no fuera eficaz contra el comunismo y que a partir del mismo la Iglesia quedaría irreconocible. Ahora voy a leer un extracto de la Gaceta Católica de 1936, publicada en Londres, denunciando los propósitos llevados a cabo por nuestros enemigos y sus planes posteriores en una solemne reunión en París, Francia. Comenzamos. Esto es bien importante que lo retengan porque todo está aquí ya dicho. Tanto como entre los gentiles permanezca cualquier concepción moral del orden social y mientras el patriotismo y dignidad estén enraizados, nuestro reino, nuevo orden mundial, pongo yo entre paréntesis, no podrá venir. Casi hemos completado nuestro trabajo, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer para derrotar a nuestro principal oponente, la Iglesia Católica. Debemos tener siempre presente que la Iglesia Católica es la única institución que se ha interpuesto siempre en nuestro camino. Esta, con su metódico trabajo y sus edificantes enseñanzas morales, siempre mantendrá a sus hijos en tal estado mental, haciéndolos demasiado respetuosos de sí mismo como para someterse a nuestra dominación e inclinarse ante el futuro Rey del mundo. Es por eso que nos hemos esforzado en descubrir la mejor manera de sacudirla desde sus mismos cimientos. Hemos extendido el espíritu de la revolución y del falso liberalismo en las naciones de los gentiles y los hemos persuadido de alejarse de su fe, incluso de avergonzarse de profesar los preceptos de su religión y de obedecer los mandamientos de su iglesia. Hemos hecho que muchos de ellos se jacten de ser ateos y más que eso, de gloriarse de ser descendientes del simio. Les hemos dado nuevas teorías imposibles de realizar, tales como el comunismo, el anarquismo y el socialismo, que ahora sirven a nuestros propósitos. Los estúpidos católicos las han aceptado con gran entusiasmo, sin comprender que esas teorías son nuestras y que esas constituyen nuestros más poderosos instrumentos contra ellos. Hemos oscurecido a la Iglesia Católica con las más ignominiosas calumnias, manchando su historia y deshonrando sus más nobles actividades. Les hemos imputado los errores de sus enemigos y hemos traído a estos luego muy cerca de nosotros. Tanto así que ahora somos testigos para nuestra gran satisfacción de rebeliones contra la Iglesia en varios países. Estamos hablando de 1966. ¿Se acuerdan de México, España? Hemos hecho de su clero objeto de burla y de odio. Los hemos sometido al desprecio de la multitud. Hemos causado que la práctica de la religión católica sea considerada fuera de época y una mera pérdida de tiempo. Y los gentiles, en su estupidez, han demostrado ser más fáciles de engañar de lo que esperábamos. Uno esperaría más inteligencia y más sentido común, pero ellos no son mejores que un rebaño de ovejas. Déjenlos pastar en nuestros campos hasta que se vuelvan lo suficientemente gordas y sean dignas de ser inmoladas para nuestro futuro rey. Hemos fundado muchas asociaciones secretas que trabajan para nuestros propósitos bajo nuestras órdenes y dirección. Hemos hecho de esto un honor, un gran honor para los gentiles el unirse a nuestras organizaciones, que gracias a nuestro oro están floreciendo más que nunca. Sin embargo, sigue siendo nuestro secreto que aquellos gentiles que traicionan su propio y más precioso interés al unirse a nosotros en nuestra trampa, nunca deben saber que esas asociaciones son creación nuestra y que sirvan a nuestro propósito. Uno de los más grandes triunfos de nuestra masonería es que aquellos gentiles que se unieron a nuestras logias nunca deben sospechar que los estamos usando
para construir su propia cárcel, sobre cuyos tejados erigiremos el trono de nuestro Rey universal. Y ellos nunca deben saber que nosotros les estamos ordenando forjar las cadenas de su propio servilismo a nuestro futuro Rey. Hasta aquí hemos considerado nuestra estrategia desde el exterior, pero eso no es todo. Déjenos ahora explicar cómo hemos ido mucho más lejos para acelerar su ruina y cómo hemos penetrado en su círculo más íntimo y traído incluso a algunos de su clero para convertirse en pioneros de nuestra causa. Aparte de la influencia de nuestra filosofía, hemos dado otros pasos que aseguran un rompimiento en la Iglesia Católica. Déjenme explicar cómo lo ha sido hecho. Hemos inducido a algunos de nuestros hijos a unirse al cuerpo católico con la encomienda explícita que deben trabajar de manera aún más eficiente por la desintegración de la Iglesia, creando escándalos dentro de ella. Hemos seguido el consejo de los ancianos que nos dijeron: dejen que algunos de sus hijos se vuelvan canónigos, así ellos podrán destruir a la Iglesia. Desafortunadamente no todos han permanecido fieles a su misión. Muchos de ellos nos han traicionado, pero por otro lado otros han guardado su promesa y honrado su palabra. Somos los padres de todas las revoluciones, incluso de aquellas que algunas veces se han vuelto contra nosotros. Somos los supremos maestros de la paz y de la guerra. Podemos presumir de ser los creadores de la Reforma. Calvino era uno de los nuestros y fue financiado por nosotros. Lutero fue influenciado por los nuestros, sus amigos, y por nuestra autoridad fue financiado. Su trama contra la Iglesia Católica alcanzó el éxito deseado. Gracias a nuestra propaganda y nuestras teorías liberales, estaban listos para aceptar la Reforma. Ellos se separaron de la Iglesia y cayeron en esta trampa, y por ello la Iglesia fue sensiblemente debilitada y su autoridad sobre los reyes de los gentiles se redujo prácticamente a nada. Estamos agradecidos con los protestantes por su lealtad a nuestros deseos en la sinceridad de su fe, sin saber de su lealtad hacia nosotros. Estamos agradecidos por la gran ayuda que nos han dado en nuestra guerra contra la fortaleza de la civilización cristiana. Están hablando de la Iglesia Católica. Y en nuestras preparaciones para la venida de nuestra supremacía sobre todo el mundo y sobre los reinos de los gentiles. Hasta ahora hemos logrado derrocar a la mayoría de los tronos europeos. El resto lo seguirá en el futuro próximo. Rusia ya adora nuestras reglas. Francia, con su gobierno masón, está bajo nuestro pulgar. Inglaterra, en su dependencia financiera, está bajo nuestro tacón. Y en su protestantismo es nuestra esperanza para la destrucción de la Iglesia Católica. España y México son juguetes en nuestras manos, y muchos otros países, incluyendo Estados Unidos, han caído bajo nuestra maquinación. Pero la Iglesia Católica aún está viva. Debemos destruirla sin la menor demora y sin la mínima misericordia. La mayoría de la prensa está bajo nuestro control. Fomentemos, pues, de manera aún más violenta el odio del mundo contra la Iglesia Católica. Intensifiquemos nuestra actividad envenenando la moralidad de los gentiles. Escúchenlo. Envenenando la moralidad de los gentiles. Difundamos el espíritu de revolución en las mentes de los pueblos. Ellos deben despreciar el patriotismo y el amor de su familia. El amor de su familia. Y considerar su fe como una farsa. Su obediencia a la Iglesia como degradante servilismo, para que se vuelvan sordos a los llamados de la Iglesia y ciegos a sus advertencias contra nosotros. Hagamos sobre todo imposible para los cristianos fuera de la Iglesia Católica que se reúnan con ella, o para los no cristianos unirse a esa Iglesia. De lo contrario, la mayor obstrucción a nuestra dominación será fortalecida y todo nuestro trabajo deshecho. Recordemos que mientras existan enemigos activos de la Iglesia Católica, podemos esperar en convertirnos en los amos del mundo. Y que recordemos siempre
que el futuro rey del mundo nunca reinará antes de que el Papa sea destronado, así como todos los monarcas de los gentiles sobre la tierra. Pero esto no acabó en 1897, creo que es la revolución. Escuchemos la narración de la visión de Santa Catalina Labouré antes de que Nuestra Señora le manifestara la medalla milagrosa. Durante la Eucaristía, Sor Catalina tuvo una visión de Jesús en el altar con los atributos propios de un rey y una cruz en el pecho. La gloriosa visión se tornó aterradora en muy poco tiempo, cuando toda la indumentaria real de Jesucristo cayó por tierra y se hizo añicos. El Hijo de Dios miró directamente a Catalina, transmitiéndole una negrura insondable. Sobre el evento escribió la novicia en su diario. Inmediatamente tuve las ideas más negras y terribles, que el rey de la tierra estaba perdido y sería despojado de sus vestiduras reales. Sí, se acercaban cosas malas. Los eventos pronosticados no tardarían en cumplirse, y una semana después de su visión, la revolución estalla en París. El rey Carlos X fue sustituido por Luis Felipe I, el rey ciudadano, comenzando así 40 años de tormentos y persecuciones al clero, que acabarían con todos los fusilamientos masivos de religiosos durante la Comuna de París. Esto sucedió en 1814. Poco después, años después, Sor María de San Pedro, a quien se le había dado a conocer que esto no había terminado, Nuestro Señor le pidió la obra de reparación que haría que la siguiente revuelta no fuera tan terrible. Escuchemos la revelación que le hace nuestro Señor y tomemos nuestras providencias al respecto. Nuestro Señor le dice: pídeles en mi nombre, al menos para la diócesis de Tours, el establecimiento de la obra de reparación, a fin de que mis amigos puedan embalsamar mis llagas con piadosas expiaciones y obtener misericordia por los culpables. Hija mía, la tormenta ya amenaza, pero cumpliré mi promesa si se cumplen mis deseos. Habla con humildad y al mismo tiempo con santa libertad. La tormenta de la que habló el Salvador estaba ciertamente cerca. 2 meses más tarde iba a estallar con toda su furia. Así lo anunció claramente el Divino Maestro a su sierva en una comunicación del 13 de febrero. Nuestro Señor, dice ella, me ha dado a conocer con estas palabras las terribles aflicciones pendientes sobre nosotros. La Iglesia está amenazada con una terrible tempestad. Orad, orad. Es imposible, añade, describir los acentos conmovedores e impresionantes con los que este caritativo Salvador me dijo: orad, orad. Esta predicción fue de hecho verificada en 1848, en la época generalmente los días de febrero, por una revolución inesperada que arrojó a Luis Felipe de su trono. Hizo de Francia una república y conmovió a toda Europa, particularmente a Roma, en la que su santidad Pío IX se vio obligado a marcharse y buscar refugio en Gaeta. Cabe destacar que esta última fase de la revolución, en la que se instituyó propiamente la república en Francia y fue llamada por los revolucionarios la primavera de los pueblos. ¿Recuerdan la primavera eclesial de Juan XXIII, refiriéndose al Concilio Vaticano II? ¿O la primavera árabe que acaba de suceder en Medio Oriente en este siglo? El alma de la hermana estaba angustiada. Exclamó: hace tiempo que el Señor pide a Francia una obra que sea para ella un arco iris de misericordia. Felizmente la obra ha sido inaugurada y su influencia se hace sentir, pero aún es demasiado débil para detener la ira de lo omnipotente. Si se extendiera a todas las diócesis, debería estar sin inquietud, porque Dios es fiel a sus promesas. Y añade: oh, cómo quiero dar a conocer a todos los obispos esta verdad consoladora y rogarles en esta gran crisis que ayuden en la obra de reparación para desarmar la justicia de Dios y salvar a Francia y al mundo. Dichosos si saben sacar provecho de este medio de salvación.
Nada, añadió, es más eficaz para desarmar la justicia irritada de Dios que ofrecerle este santísimo rostro que ha tomado sobre su cabeza las espinas de nuestros pecados y se ha expuesto a los golpes de esa misma justicia. Ha cancelado nuestras deudas, es nuestra seguridad, de donde nuestro amable Salvador me ordenó, a pesar de mi indignidad, que me mantuviera constantemente ante el trono de su Padre, ofreciéndole este divino rostro, el objeto de sus complacencias. Y así, derrocando a los reyes, los nuevos dirigentes se volcaron contra la Iglesia Católica y el poder quitado por la fuerza de los reyes fue depositado en los revolucionarios, jamás en el pueblo. Eso fue y sigue siendo un engaño, una ilusión de la que todos seguimos participando tristemente. Hoy la catolicidad grita democracia, democracia, sin saber que está contradiciendo que el origen de toda autoridad viene de Dios y no del pueblo, y que está fomentando las consignas de los revolucionarios, de los que destronaron a los reyes, y haciéndolo pretendían destronar a Dios. Muchos nos hemos acalorado y demasiado en demostrar que los papas conciliares no son papas, porque no son católicos, son heresíacas y apóstatas. Hoy vamos a dar un giro al tema. La Iglesia Conciliar no es católica. Ellos están en cisma con la Iglesia Católica. No va a haber un cisma, ya lo hubo. En el Concilio Vaticano II hubo un cisma con la Iglesia Católica. Ellos tienen un nuevo papado, el pronosticado por el abate Roca, su nuevo sacerdocio, su nueva misa, su nuevo catecismo, su nuevo código de derecho canónico, su nueva doctrina y su nueva moral. Es el cuerpo oscuro que eclipsa a la Iglesia Católica y se hace pasar por ella, tal como nos lo advirtiera Nuestra Señora en la Salet. La Iglesia será eclipsada. ¿Qué sucede en un eclipse? Un cuerpo oscuro se interpone entre la luz del sol y la tierra, manteniéndola en la oscuridad. Así la Iglesia conciliar, la ramera apocalíptica que fornica con todos los reyes de la tierra, es el cuerpo oscuro que eclipsa a la Iglesia Católica y que no deja llegar la luz de la fe, de los sacramentos y de la doctrina católica a los fieles. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo, dijo Nuestra Señora también. Pero no dijo la Iglesia, dijo Roma. O sea, este cuerpo oscuro, este cuerpo, esta ramera está en Roma, pero no es la Iglesia Católica. Su plan estaba bien delineado, como lo hemos visto en las anteriores lecturas. Ahora tenían que derrocar al Papa para llevar a cabo todo su plan. Demoler los bastiones de la Iglesia, los sacramentos, sus instituciones, vaciar los seminarios, los conventos de aquellos piadosos católicos y anticuados y llenarlos de progresistas y revolucionarios, pero estos bien disfrazados. Nuestro Señor en Mateo 24:15 nos conduce al profeta Daniel para saber el qué y el cómo se dará la abominación de la desolación. Se cambiarán los tiempos y la ley. Straubinger nos explica las fiestas y la forma de culto. Y se proscribirá el sacrificio perpetuo. Se cambiará, queda claro. O sea, no se iba a suprimir y dejar un hueco ahí, no. Se iba a quitar y se iba a poner algo similar para que la gente no echara de menos. Al cambiarse, se proscribe el verdadero, como realmente sucedió. Y se prohibió el rito codificado por su santidad Pío V, quien había amenazado con anatema que osara atreverse a cambiarlo o prohibirlo. Pero para que esto sucediera se tenía que arribar al trono de Pedro, y así lo hicieron, pues como dicen las Sagradas Escrituras en 2 de Tesalonicenses 2, vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene. Lo que ahora le retenía al impío era el santo sacrificio,
para que se manifieste en su momento oportuno, ¿quién? El hijo de perdición. Para cambiar el sacrificio perpetuo, se tenía que derrocar primero al Papa. Y como dice la oración de Santidad León XIII, para que golpeado el pastor pueda dispersarse la grey. Por otra parte, los enemigos de la iglesia como Lutero lo tenían bien claro: destruid la misa y destruiréis el papado. Así como el canónigo Roca y todos los enemigos de la iglesia, había que acabar con el papado y con los sacramentos que eran los que nos conferían la gracia. Haciéndolo, nos neutralizaron. De eso se trataba: dejar a los sacramentos en su mínima expresión, para que al mismo tiempo que los recibieras, cometieras sacrilegio, pues le tenían que seguir crucificando, y a través de sus tontos útiles, los que se prestaron a todas las innovaciones, le estarían crucificando de nuevo. Recuerdo que Ana Catalina Emmerich dice: sí hay consagración, pero la veo como un asesinato. Veo al niño Jesús en la patena y que ellos lo asesinan en el altar. Eso es lo que hacen con la nueva misa, para que tiemblen todos ustedes, sacerdotes, que la han aceptado, y todos ustedes que la han avalado. Bueno, continuemos. Y eso fue exactamente lo que hicieron, pero tenían que quitar de en medio el Papa electo, el cardenal Siri, quien tomó el nombre de Gregorio XVII, a quien obligaron a dimitir bajo amenazas para poder arribar al trono pontificio, convocar el concilio y sustituir el sacrificio perpetuo por una cena luterana, la creación sacrílega de un masón y 6 protestantes, impuestos por Montini. Para los que callaron mal los siguientes versículos: la venida del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Y para los que, sin importar la persecución, la excomunión y las sanciones de la ramera que devino del Concilio Vaticano II, los siguientes versículos: nosotros, en cambio, debemos dar gracias en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Que el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y que nos ha dado gratuitamente una consolación eterna y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y los afiance en toda obra y palabra buena. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.